tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición especial de Chat Político. Estamos, podríamos decir, en horas decisivas frente a las PASO nacionales que serán el próximo domingo. Por nuestro programa, a lo largo de estas últimas semanas han pasado los precandidatos a diputados nacionales. Hemos tenido la oportunidad de hablar de distintos temas y vamos a hacer un repaso, sobre todo de lo que piensan, para seguir conociéndolos un poco más, porque serán los que nos estarán representando posiblemente en el Congreso de la Nación. Vamos a decirles antes a ustedes que, como saben, nos pueden encontrar en las redes sociales a través de Twitter en @señalutv y en Facebook como Señal U. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y en el 22 de Supercanal HD. En el inicio de esta edición especial de cara a las PASO 2019, las PASO presidenciales, vamos a ver lo que nos decía Jimena Latorre, precandidata a diputada nacional por Cambia Mendoza. Estuvo hablando del panorama nacional, de las perspectivas para estas elecciones y, por supuesto, de estas PASO nacionales. Vamos ahora a ver a Jimena Latorre. Esta elección a la que vamos los precandidatos, en otro escenario tendría la finalidad justamente con la que se legislaron estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de justamente definir cuáles van a ser los candidatos que van a llegar a las generales. Cuál es el apoyo de todos los ciudadanos al país que queremos. Es decir, cuál es el país que queremos los argentinos de acuerdo a los modelos que cada uno de los frentes representamos y apoyamos y justamente proyectamos para buscar el apoyo justamente de todos los argentinos, en nuestro caso de los mendocinos, pero en miras a una elección nacional, sí. ¿Qué es lo que se ofrece y cuál es el horizonte de país al que aspiramos? Bueno, sí pasaba Jimena Latorre hablando un poco del panorama, de las elecciones, del panorama nacional, ¿no? Pero bueno, obviamente estuvimos hablando de cuáles serían los proyectos, cómo va a estar representando a la provincia en caso de llegar al Congreso y obviamente habló de este tema con nosotros. La vemos. Bueno, desde mi rol siempre he intervenido en materias relacionadas con los servicios públicos, en su momento en lo que era Dirección de Transporte, luego Ministerio de Transporte, luego ya como funcionaria, no como asesora de planta, sino ya como funcionaria interviniendo quizá en algunas decisiones de funcionario efectivamente relativas a la política de ejecución de los proyectos en servicios públicos, en la Secretaría de Servicios Públicos a través de mi cargo de asesora de gabinete y de jefa de gabinete de servicios públicos y actualmente como presidente del EPRE, como te digo, siempre relacionada al transporte, a la electricidad, al agua y saneamiento también, que era una de las áreas que se manejan desde la Secretaría de Servicios Públicos. Y en ese sentido creo que puedo hacer algunos aportes importantes en materia que me interesa mucho, como es la producción energética y en la comisión que a eso se dedica en el Congreso. Y luego, relacionado también con esto, con la posibilidad de acceso y con las conexiones y la disponibilidad necesaria para que la producción exista y avance y crezca, también en materia de producción, también en materia de economías regionales, sí, que es algo que los mendocinos necesitamos fortalecer y posicionar, y en asuntos constitucionales, obviamente por mi profesión, soy abogada, sí, y porque me interesa mucho defender y ponderar los derechos y garantizar los derechos, colaborar en la garantía de los derechos a través de su reglamentación, y en eso la Comisión de Asuntos Constitucionales permite hacer los aportes que desde las distintas provincias, con las distintas realidades que nosotros conocemos, porque si bien los derechos son universales y todos tenemos los mismos, las circunstancias y las realidades que se viven en el interior del país determinan que hayan algunas protecciones que tengan que ser intensivas o diferentes de acuerdo a las realidades que vivimos todos los argentinos. Bueno, ahí estábamos con Jimena Latorre, quien hablaba de los temas que obviamente le interesan a la provincia de Mendoza, pero también
en lo que puede ser la representación a nivel nacional. Seguimos hablando con esta precandidata a diputada nacional por Cambia Mendoza sobre distintos temas. Hay que decir que los servicios públicos han sido, especialmente en esta campaña, el caballito de batalla de muchos candidatos. Ella también se refirió al tema servicios públicos, alguien que es conocedora del tema, y esto nos decía. Los servicios públicos son básicos y esenciales. Y bueno, si bien tenemos servicios públicos justamente esenciales como son la salud, la seguridad, la educación, tenemos otros servicios que por el devenir de las tecnologías y de las necesidades justamente de los usuarios se han vuelto o se han convertido en esenciales también, como son la electricidad. La energía eléctrica es muy importante y de hecho hoy tenemos electrodependientes por razones de salud, tenemos electrodependientes por no tener acceso a otras energías. Y es, como decís, un termómetro en el cual la posibilidad de acceso y la equidad en el acceso justamente determina las posibilidades que tienen de desarrollo tanto individualmente como socialmente los mendocinos en nuestro caso. Bueno, era la palabra de Jimena Latorre, precandidata a diputada nacional por el Frente Cambia Mendoza. Obviamente estuvimos hablando de otros temas muy importantes para la sociedad argentina en general. Se viene debatiendo sobre el tema del aborto en la sociedad, se ha instalado el tema, hay una polarización y también se habla de una grieta a partir de este proyecto que tomó mucha fuerza el año pasado y que obviamente hoy del cual hoy se sigue hablando. Vamos a ver lo que opina Jimena Latorre cuando se habla de aborto. Sigue generando divisiones, quizás divisiones cada vez más extremas, violentas en algunos casos, no violentas, intransigentes, diría yo, en cuanto a las posturas que se van tomando, como en muchos aspectos. Los argentinos en muchos aspectos somos de dar discusiones binarias, todo sí o no, blanco o negro, y nos cuesta mucho dialogar y lograr consensos. Y el tratamiento que ya hoy se perfila en el Congreso con los mismos intereses en juegos y las mismas rivalidades que se vuelven a presentar, ameritan que le demos la intervención a todos los argentinos. Nuestra Constitución prevé en el artículo 40 la consulta popular, prevé una consulta popular vinculante o no vinculante, y prevé que esto puede darse en casos de modificación de norma cuando se trate de cuestiones relevantes y trascendentes para la vida de los argentinos. Yo creo que esta sí es una cuestión relevante y trascendente que nos atraviesa y nos preocupa de una manera o en otra a todos, ya sea en lo cultural, en lo social, en la salubridad, porque cada uno lo ve desde su óptica, pero creo que es una buena oportunidad de aplicar esta herramienta que ha tenido muy poca aplicación en nuestro país. Ya hay un antecedente de una aplicación de este tipo, de una consulta de este tipo en Irlanda, donde hace 10 años se hizo una consulta popular y la opinión de todos fue negativa, se rechazó. 10 años después, en 2018, se volvió a hacer la consulta popular y todos los irlandeses aceptaron, o sea, la mayoría, votaron por la aceptación de, en el caso de Irlanda, la derogación de una enmienda constitucional que era la que no permitía la legalización del aborto. Y luego se trató en el Congreso el proyecto y efectivamente se logró la despenalización. Yo creo que nuestro país tiene que primero comprometerse sin que exista esta polarización con quizá minorías más ruidosas o menos ruidosas que otras, más representativas o menos representativas que otras, y que todos tengan la posibilidad de expresar a través de la mejor forma de expresión de la voluntad popular, que es el voto, cuál es la intención que tiene, y de ahí saquemos la conclusión más democrática de todas, que es a través del voto. Bueno, es el momento ya de ir a una pausa. Así pasaba Jimena Latorre, precandidata a diputada nacional por Cambia Mendoza. Enseguida, después de la pausa, vamos a venir con otro de los candidatos perteneciente a otra de las fuerzas políticas de la provincia de Mendoza. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar. Esto es Chat Político. Ya regresamos. Estamos de
de vuelta, ya es un nuevo bloque de Chat Político, edición especial. Estamos de cara a las PASO de este próximo domingo y por supuesto la intención de este especial de Chat Político es repasar el paso de los referentes políticos que van por un lugar en el Congreso de la Nación. En realidad van con la idea de ser precandidatos y terminar ocupando alguna banca en el Congreso de la Nación. Vamos a ver cómo se dan los resultados este fin de semana y recuerden, no se olviden que vamos a tener una cobertura especial aquí en Señalú de las elecciones. Vamos a estar en cada uno de los búnkers y por supuesto llevando todas las instancias de lo que esté sucediendo en estas próximas elecciones PASO presidenciales en el territorio argentino. Seguimos en este caso hablando de los candidatos, precandidatos, mejor dicho. Hablamos en este caso de Marcelo Romano, precandidato a diputado nacional por Protectora. Recordemos que Protectora ha recibido el apoyo del frente de Roberto Labaña. Marcelo Romano, por supuesto, estuvo visitando el Chat Político, hablando de sus expectativas y también hizo un repaso de su trayectoria política. Lo vemos. Bueno, hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando por los bienes comunes, agua, tierra y ambiente. Yo soy hijo de un inspector de cauce elegido por sus pares en el departamento de San Carlos y de esa manera, bueno, en una familia de agricultores, pero además de custodios del agua, empezamos a impregnarnos de ese respeto por el agua y a esa conciencia de que hemos nacido en un desierto que nuestros ancestros, nuestros abuelos lo convirtieron en oasis. Así que a partir de ahí enarbolamos varias luchas a favor de este bien común que es el agua. Yo creo que nuestro bautismo de fuego fue allá por el 2005 cuando se veía que se iba a implementar un sistema de megaminería a cielo abierto similar a lo que se hizo ahora en Veladero en San Juan y bueno, en alerta con la comunidad y los regantes y las asambleas por el agua logramos darle forma a la ley 7722 que fue, digamos, una ley que dio a luz el pueblo, sobre todo el Valleduco, Alvear, la gente de Uspallata, para evitar que el agua de Mendoza fuera contaminada y bueno, creo que ese fue el gran logro social, desde el punto de vista social, y que nos dio quizás a lo mejor esa vocación de trabajar por los bienes comunes y desde afuera la política, ¿no? Después, bueno, vino una lucha muy fuerte contra la corrupción en irrigación. Quizás algunos mendocinos se acuerdan cuando tuvimos que, entre regantes de cada una de las cuencas, desalojar al primer superintendente general de irrigación de la historia que corrompió absolutamente el departamento que maneja el agua del desierto. Y esa también fue una gran conquista social que nos tuvo prácticamente arriba de la ola permanentemente porque como abogado de regantes fuimos los que aportamos las pruebas necesarias para que eso no sucediera. Después tuvimos algunas otras actuaciones ya a nivel nacional. Nosotros somos parte con Enrique Viale, Diego Seguí, Marcelo Arancibia, abogados ambientalistas, de lo que se denomina Asamblea Hachal no se toca, es decir, tenemos parte del poder legal y bueno, pudimos lograr que aquellos que dejaron que contaminaran los ríos de Hachal por la minera Barrigol fueran procesados. Posteriormente también descubrimos y denunciamos que una minera chilena había depositado un basural minero en suelo argentino contaminando también los afluentes del río San Juan. No solamente que tenemos la voluntad de participar en la defensa de cosas sagradas como es el agua, sino también de haber conquistado ciertas metas que nos propusimos y eso nos llevó a que José Luis nos diera la posibilidad de representar al tercer distrito en el Senado de la provincia y llegamos afortunadamente a ocupar una banca que hoy estamos tratando de ponerla a disposición de los mendocinos en cada uno de los temas. Bueno, y veíamos a Marcelo Romano, pero lo decíamos cuando lo presentábamos, ¿no? Este acercamiento que han tenido con Roberto Labaña, con su frente a nivel nacional, y hay que decir de paso que Roberto Labaña cuando estuvo visitando la provincia de Mendoza estuvo recorriendo los distintos medios junto a Marcelo Romano y la gente de Protectora en general. Lo cierto es que Marcelo Romano habló de la situación del país e hizo referencia, por supuesto, a el precandidato a presidente. Vamos a ver lo que nos decía. Ni Macri ni Cristina tienen el 50% de los votos, o sea que es mentira que hay polarización. Y nos tratan de engañar con una pauta sostenida de una publicidad muy fuerte, mucho dinero en los medios digamos, clásicos de comunicación para decir, bueno, existe esta polarización, entonces no pierdas tu voto, no votes a Labaña porque va a salir Cristina, va a salir... Es mentira.
Lo importante de esto es comunicarle a la gente que no existe una polarización porque ninguno de esos dos candidatos tienen el 50% de los votos. Y vuelvo a repetir, Mendoza tiene la posibilidad de elegir al doctor Labaña, que es un piloto de tormentas y ya sacó a la Argentina de una crisis y en una especie de adhesión política con un partido nuevo que Mendoza eligió que fuera esa alternativa, esa tercera fuerza política que es protectora y que además en el Senado de la provincia y en la Cámara de Diputados hemos demostrado que seguimos defendiéndole el bolsillo a la gente de a pie, que seguimos peleando para que las tarifas no sean excesivas, que seguimos peleando para que los profesionales de la salud no sigan metidos en un brete donde le saquen el dinero, una caja de jubilación, y a su vez el que tiene que hacer uso de la caja o hacer uso de la salud tenga que pagar ese costo. Es decir, siempre tratando de defender el bolsillo de los mendocinos, que ese fue el objetivo por el cual nosotros nos presentamos, ¿no? Hay mucha gente que está viendo que esta es una campaña muy pobre. Por eso hace unos días estuvo el doctor Labaña en Mendoza compartiendo con nosotros y contándole a los mendocinos cuáles son las estrategias, ¿no? Sobre todo de su equipo técnico, ¿no? Es decir, Labaña vino a aportar ideas, mientras que usted escucha a Macri o a Cristina y la única plataforma de campaña es a Macri escucharlo decir no volvamos al pasado, ¿no? El miedo, ¿no? Y Cristina diciendo, bueno, miren, no supo hacer las cosas, pero no se les cae una idea. No se les cae una sola idea y lamentablemente para el mendocino y para el argentino a veces el dinero que se utiliza en campañas publicitarias puede tratar de tender a gestar un microclima que no es el real. Yo siempre digo que en estas elecciones ahora la gente no va a votar con el televisor, afortunadamente. La gente va a votar con la heladera. Tienen que saber los mendocinos, tienen que saber los argentinos, que de 10 chicos que vos pones en fila, hay 3 de esos chicos que no comen las 4 comidas al día. Y 6 casi de esos 10 chicos son pobres. Esos números tienen que dolerle a aquellos que tienen que tomar decisiones. Y se les tienen que empezar a caer ideas y propuestas para sacar a la crisis o sacar a la Argentina y a Mendoza de la crisis terminal que tenemos. Es imposible sostener un país, es inviable Argentina y Mendoza con un 55% de inflación, con estos números tan duros sociales y viendo que los dos principales candidatos a presidente, tanto Macri como Cristina, porque Cristina es la que está detrás de esto, no tienen ninguna intención de decir cómo van a salir de ese problema. Una persona que viene por el bronce, una persona que no es egocéntrica, una persona que tiene esa edad, viene por otras cosas a la política. Viene para quedar en la historia y creo que el doctor Labaña ha hecho méritos, como dijimos recién, piloto de tormentas que ya sacó, sabe cómo sacar a la Argentina. La edad, por eso Juan Manuel Ortubey, que es su vicepresidente, un hombre muy joven, así que en el caso de una continuidad política está asegurada, porque no creo que Labaña venga por otras cosas que no sean por quedar en la historia, ¿no? Bueno, estamos aquí en Chat Político, seguimos hablando, haciendo este repaso con Marcelo Romano, que recordemos visitó Chat Político y se refirió a distintos temas. De hecho, le preguntábamos sobre la opinión que tiene con respecto a la postura de Roberto Labaña en relación a la minería. Por supuesto nos respondió y esto nos decía. Acá hay dobles discursos de muchos políticos, ¿no? Acá intentaron los peronistas, en una connivencia dolosa con los radicales, eliminar la ley 7722 hace muy poquito. Y esto es lo que en esta época de campaña hay que decir. En el caso de quienes habla, Marcelo Romano, candidato a diputado de la Nación, va a hacerle respetar al presidente o a quien asuma la presidencia, y en el caso de una continuidad, si es el doctor Ortubey o quien sea, tienen que respetar aquellos cinturones de seguridad como son las leyes provinciales nacionales que cuiden el medio ambiente. Y un compromiso de revisar el plan de incentivo minero que en el año 93 Gioja y Menem gestaron y que son aquellas cuestiones que permitieron que empresas extranjeras vinieran a hacer el desastre que hicieron en Hachal, por ejemplo, la Barrigol, ¿no? Estamos aquí en Chat Político y ¿saben qué? Si tenemos que hacer una especie de ping-pong de preguntas, aparece este tema que es muy importante para la sociedad mendocina nuevamente. A cada uno de los que nos visitaron les preguntábamos sobre su posición con respecto a la despenalización del aborto. Marcelo Romano también opina y dice lo siguiente. Marcelo Romano tiene la misma postura que tiene Labaña, que tiene Ramón. Somos los únicos que nos hemos dado nuestra opinión en contra del aborto. Nosotros como abogados sabemos que
ya está regulado en el Código Penal. Hay dos figuras que ya están, el aborto terapéutico y el eugenético, y creemos que el tema tiene que estar cerrado. Nosotros creo que somos los únicos también, hay algunos que no han dicho nada, otros dicen que están a favor del aborto, nosotros estamos en contra del aborto, y además de esto, obviamente no somos inconscientes de que existen muchas situaciones que hay que tener en cuenta y que obviamente hay que educar a la comunidad, hay que educar a la población, hay que asistir muchos casos, pero no creemos que este tema del aborto el gobierno lo haya tirado de una buena o con una buena intención. Esto fue un invento, y no decimos que no hay que debatirse este tema. Esto fue un invento de Durán Barba el año pasado, cuando los números no le empezaron a dar a Macri. El aborto no era un tema que estaba en la plataforma de campaña de Cambiemos, y el señor Macri lo utilizó para dividir, para crear una grieta más entre los argentinos. Y que usted y yo ahora estemos hablando de aborto y no estemos hablando de los chicos que no comen, como les dije recién, de que usted no puede pagar la luz, de que no puede pagar el agua, de que la inflación es del 55%, de que no hay trabajo, de que la gente se está quedando sin trabajo. Esos son los temas que son inminentes, que hay que tratarlos ahora. Estamos en Chat Político, edición especial de cara a las PASO del próximo domingo. Seguimos hablando con Marcelo Romano de distintos temas. En el medio de la campaña aparecen el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la reforma laboral que mencionan todos los candidatos y, por supuesto, la reforma impositiva. No está ajeno al tema, habló con intensidad de esos temas con nosotros y esto nos decía. Reforma laboral no tiene que significar precarización, porque si no estaríamos metiendo a todos los laburantes y a los trabajadores en una especie de gueto donde va a seguir existiendo lo que viene sucediendo. Es decir, ¿qué hay en la Argentina hoy? ¿Por qué estamos mal? Hay una enorme transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, ese David contra Goliat. La reforma laboral además tiene que existir, si existe, evitando lo que decimos, la precarización, pero también que existe una creación genuina de empleos, ¿no? Que por aquellos que tienen que crear empleos van a precarizar y a su vez no crear una fuente laboral. Acá tiene que haber primero una macroeconomía que dé condiciones de que exista trabajo, y además cualquier reforma laboral tiene que ir, digamos, dirigida a gestar más fuentes de trabajo, pero nunca tiene que significar una precarización, porque si no estaríamos retrocediendo. Hay que bajar los impuestos. Para bajar los impuestos, obviamente muchos me van a decir, bueno, la demagogia de este candidato, bueno, ahí empiezan las ideas que tienen que empezar a caer. Si yo les pongo un ejemplo, el tema va a ser seguramente, ¿sabe cuántas embajadas tenemos en el mundo? ¿Cuántas? Que 254. Digo yo, 254 sedes diplomáticas que estamos pagando más de 2.000 millones al año, donde tenemos propiedades en Francia. La Embajada de Francia tiene 47 empleados. Es decir, bueno, yo propongo, porque eso sí, saquemos eso, vendamos esas propiedades afuera y dejemos las embajadas que Brasil, China y creo que Argelia son las tres, que son verdaderas agencias comerciales donde nos sirve. ¿Y las demás para qué? Eso es bajar los impuestos, pero pensando que tenemos que de alguna manera sacar el dinero que nosotros vamos a eliminar con la quita de impuestos. Pero vuelvo y repito, si eliminamos gastos, tienen que ir a evitar que le siga cayendo al argentino y al mendocino más impuestos en la cabeza. Megáfono, la ramoneta, un bafle en la esquina. Esta es la forma también de cambiar la forma de hacer política y de invertir lo que significa. Primero, demostrar que sos útil, que servís para la cosa pública. ¿Cuántos años en la calle defendiendo el agua de todos? Después que demostraste que sos útil, bueno, decirle al mendocino que vas a seguir haciendo adentro de la cosa pública lo que hiciste afuera. Revisen qué sucedió cuando gobernó Duhalde, el desastre que vino del 2001, ¿no? Precisamente fue Labaña el que hizo andar el país de nuevo, y lo hizo andar con una reestructuración de la deuda pública, pero también de la deuda interna. Es decir, muchos de los fenómenos de orden en la administración pública ante las debacles del kirchnerismo fueron puestas por el doctor Labaña. Es decir, fue ese piloto de tormentas que pudo hacer andar a la Argentina en una crisis terminal.
Así pasaba Marcelo Romano en este especial de Chat Político. También pasaba Jimena Latorre. Tenemos más precandidatos. Después de la pausa vamos a estar justamente recordando lo que nos decían en su paso por Chat Político. En este caso, como decíamos, edición especial de cara a las PASO de este próximo fin de semana. Estamos en www.unidiversidad.com.ar. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, es el último bloque de este especial de Chat Político de cara a las próximas elecciones PASO de este domingo. Recuerden que vamos a tener la cobertura especial, por supuesto, aquí en Señal U. Momento de presentar a la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos, Marisa Uceda, que pasó hace algunos días nada más por Chat Político y estuvo hablando de distintos temas. Fue muy fluida la charla, estuvimos hablando de la realidad de nuestro país. Habló de las economías regionales, de los productores, de muchos temas. Bueno, esto es parte de lo que nos decía Marisa Uceda. El Estado, tanto provincial como nacional, tiene que ser socio de aquellos que generan economías productivas, ¿sí? En la actualidad está en el otro extremo. Tenés un Estado que de alguna manera subsidia al sector financiero. Digo, estamos todos pagando el subsidio de los sectores financieros con las tasas de interés altísimas y con este dólar que no para de crecer, ¿no? Lo que dice Anabel acá es esto: vos tenés que tener un Estado presente que acompañe a aquel que produce y genera empleo genuino en el país, permitiéndole además crecer a través del consumo. ¿No? Todas las economías capitalistas y liberales del mundo, como este gobierno dice que es la nuestra, crece a través del consumo, salvo ellos, ¿no? Es muy extraño. Bueno, nosotros estamos convencidos que una economía sana tiene que tener una producción local muy fuerte, con un consumo de esa producción local, y una economía previsible para aquellos que generan industrias, porque son los que de última son los generadores de empleo, los principales socios del Estado en este sentido. Entonces el Estado tiene que ser un socio activo acá. Mendoza tiene una matriz productiva que está prácticamente copada con las economías regionales y han sido abandonados por el Estado. Y lo ves en cada lugar donde vas. Esto, no, digamos, aparte de ser realmente muy cruel, ha destrozado la economía de Mendoza. Y con lo que decís de los pequeños y medianos industriales, las pymes, también nos hemos reunido con cada uno de ellos porque nosotros estamos convencidos que son ellos quienes generan el empleo en nuestro país y con ellos la riqueza. Por eso vamos a trabajar al lado de ellos y yo siempre repito de esto. Yo me veo en una primera etapa del Congreso votando leyes que favorezcan este sector, digamos, acompañando las políticas económicas de Alberto Fernández, pero votando leyes que ayuden al pequeño comerciante, que ayuden al pequeño industrial, que lo alivie de la presión fiscal tremenda a la que lo ha sometido el gobierno de Mauricio Macri Cornejo, bueno, de las tarifas dolarizadas. Y Alberto Fernández tiene un plan concreto para esto y nosotros vamos a acompañar. Nosotros reconocemos como fundamental la matriz productiva originaria de la provincia de Mendoza, que tiene que ver con las comunidades regionales, como te decía, pero estamos convencidos, y de hecho creo que somos el único espacio que lo decimos con proyectos concretos, que la matriz productiva debe ampliarse a través de las industrias del conocimiento, ¿sí? De las nuevas tecnologías, del turismo, de lo que se llama la economía naranja. Está ahí, digamos, bueno, estamos en un canal de televisión, la industria audiovisual en Mendoza tiene que desarrollarse profundamente porque tenemos materia prima para eso y material humano súper valioso. Tenemos una universidad pública que nos da esa posibilidad de poder generar grandes profesionales y técnicos en este tema y bueno, hay que aprovecharlo, tenemos que ser un polo tecnológico y productivo, ¿por qué no? Bueno, ahí veíamos a Marisa Uceda, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Por supuesto, en esta charla que tuvimos con ella, habló de todos los temas, habló de las decisiones económicas, de la política económica del actual gobierno y marcó la diferencia de lo que es la propuesta del kirchnerismo a nivel nacional. Habló de realidades, por supuesto, remarcó las diferencias que hay entre un modelo y el otro. Esto nos decía Marisa Uceda. Pero esta campaña, pese a lo que Mauricio Macri y Cornejo pretendan, está atravesada por la economía, porque nuestro pueblo
la está pasando mal, porque tenemos pibes que no están comiendo, porque tenemos una deserción escolar altísima, en Mendoza es casi el 35%, y esto, ¿por qué? Porque no les alcanza para pagar el transporte, porque se tienen que quedar en la casa cuidando a los hermanos, porque los padres perdieron el trabajo y tienen que salir a changuear para llevar. Digo, la situación económica es demasiado grave para que jueguen con los focus group o con una estrategia de marketing para esquivar el tema fundamental que está atravesando en este momento la Argentina. Marisa Uceda también se pronunció con respecto a la posibilidad de una reforma laboral y una reforma impositiva. Con respecto a la reforma laboral, decía que es un tema del cual no se puede eludir, que hay que tomar cartas en el asunto y que obviamente lo que hay que tener presente es las batallas que ya se han ganado por parte de los trabajadores. Marisa Uceda hablaba ampliamente de estos temas y por supuesto lo repasamos aquí en esta edición especial de Chat Político. Es una de los grandes desafíos que vamos a tener. Yo lo hablo siempre del lugar que estoy convencida que va a ser Alberto Fernández, el próximo presidente de los argentinos y las argentinas. Es decir, que la reforma quita derechos que propone el macrismo va a quedar descartada, pero claramente tenemos que reformular nuestros conceptos de derecho laboral porque tenemos una ley del 75. Digo, el trabajador a quien se le escribió la ley de contrato de trabajo ya casi no existe más. Claro. ¿Sí? Nos debemos este debate, pero por un montón de razones. No, yo la verdad que lamento que estemos teniendo que debatir si le sacamos derecho a los trabajadores en vez de estar debatiendo el trabajo del futuro. Yo creo que una de las cuestiones que quedó pendiente de la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina fue una reforma tributaria e impositiva integral. Estoy convencida. Desde qué corte marcamos para las pymes, digamos, cuándo empezamos a considerar las pymes o no, en adelante hay que hacer una reforma. Acá en Mendoza, por ejemplo, hay 5 provincias que mantienen el impuesto al sello, que es un impuesto que deben pagar las pymes por cualquier transacción. Nosotros somos la más cara. 5 provincias le queda ese impuesto. Digo, se podría rever, por supuesto, se podría rever, pero bueno, no estuvo en la voluntad del gobernador en la última ley que envió del presupuesto y de la cuestión impositiva a la legislatura. Digamos, hay que desasfixiarlas a las pymes, pero esto no hay duda, no hay duda. Y esta es la propuesta fundamental que tiene Alberto Fernández, digamos, porque ahí se genera el empleo, porque ahí se genera la riqueza de la Argentina. Bueno, y en esta charla que teníamos con la precandidata a diputada nacional Marisa Uceda por el Frente de Todos, era ineludible hablar del tema del aborto. Tiene una posición bastante clara con respecto a esto. Dijo, por ejemplo, que la discusión se tiene que dar en el ámbito correcto y ese ámbito es el de la salud. Vamos a ver lo que nos decía Marisa Uceda. Argentina necesita darse el debate de manera seria y en el ámbito donde debe darse. Creo que uno de los errores de la discusión del año pasado fue que no se pudo instalar cuál es el ámbito concreto de esta discusión, que es la salud pública. Si uno lo remite a la salud pública, hay un montón de argumentos que se van cayendo de un lado y del otro, porque estamos hablando de un derecho, ¿sí? De un derecho que tiene que ver con la salud de las mujeres. Si lo tratamos en este ámbito, te voy a decir que más de uno va a empezar a estar de acuerdo con el de enfrente. O sea que es necesario, más allá del ámbito del debate que vos decías, acceder a mucha información. Circunscribirlo a donde corresponde. Esto no tiene que ver ni con la moral, ni con una cuestión religiosa, ni con una cuestión ética. Tiene que ver con un tema de salud pública. El conflicto existe, el Estado se tiene que hacer cargo. Una mujer que pasa por un aborto ya de por sí tiene una situación absolutamente traumática y no podemos además criminalizarla, ¿sí? Porque para evadir esa criminalización se mueren. Y esto es una realidad. Entonces el Estado no puede no ver esa realidad. Tiene que estar presente como tiene que estar presente en un montón de otros conflictos, ¿sí? Entonces, para que el Estado esté presente y esté presente de una manera correcta, hay que circunscribir este tema donde corresponde. Se trata de un tema de salud pública. A partir de ahí, debatamos. Estamos con Marisa Uceda en este repaso que estamos haciendo de su visita aquí en nuestro piso. Hemos hablado de distintos temas. Por supuesto, en todas las invitaciones que hicimos se habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Estamos en campaña. El tema político, el tema económico ha sido sin duda el más fuerte para todos los precandidatos. Marisa Uceda habló mucho del tema económico, de las decisiones políticas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri y por supuesto también habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto nos decía.
¿Hay que avanzar sobre un acuerdo? Por supuesto que hay que avanzar sobre un acuerdo. Ya lo veníamos haciendo. Digamos, el primero que habló con la Comunidad Europea fue Alberto Fernández en la época de Néstor Kirchner. Nosotros vamos a llevar un acuerdo que proteja nuestras economías regionales, porque yo no quiero que Mendoza sea una góndola del mundo. ¿Sí? No quiero que nuestros productores no puedan vender sus duraznos porque tiene durazno griego en la góndola del supermercado. Seguimos en este especial de chat político de cara a las elecciones paso presidenciales de este próximo domingo. También hablamos con Lautaro Jiménez, representante del FIT, precandidato a diputado nacional por ese partido. Por supuesto, estuvimos hablando de su trayectoria y de qué piensa en el futuro, ¿no? ¿Qué proyectos tiene pensando en la posibilidad de ocupar un lugar en el Congreso Nacional? Esto nos decía Lautaro Jiménez. Creemos que es una gran oportunidad para dar un paso más desde el Frente de Izquierda, que viene construyendo una fuerza política de los trabajadores, las mujeres y la juventud en todo el país. Hemos logrado presentarnos por primera vez en 23 provincias, conformar un frente de izquierda que se llama Frente de Izquierda Unidad, en este momento, que agrupa a una gran cantidad de partidos y agrupaciones que se han sumado y que además está encabezado ni más ni menos que por Nicolás del Caño, que es un hijo político de la provincia de Mendoza, ¿no? Fue en esta provincia que se gestó este proceso de renovación de la izquierda, de fortalecimiento, y que nos permitiría dar un fuerte mensaje político a los poderosos, a los políticos de siempre, que quieren avanzar con más ataques contra los jubilados, contra los derechos de los trabajadores, de que realmente la izquierda tiene que estar, que puede dar un mensaje fuerte dentro de la política nacional, y que vamos a una instancia de elecciones primarias, no de una suerte de balotaje o de segunda vuelta entre dos opciones, solamente como se quiere mostrar desde los partidos mayoritarios, ¿no? Tratando de presentar que en estas elecciones prácticamente se va a dirimir esta disputa cuando faltan distintas instancias para llegar a ese escenario, ¿no? Bueno, creo que estamos ante una crisis económica que para algunos es un negocio millonario. Los bancos, distintas empresas beneficiadas con los precios de la exportación están haciendo millones al mismo tiempo que se duplica la desocupación, que aumenta exponencialmente la pobreza y que miles y miles de familias trabajadoras no tienen un sueldo que les alcance para llegar a fin de mes, no encuentran el derecho a un trabajo, a una jubilación digna. Nosotros planteamos que hay que invertir las prioridades, no aplicar los planes del Fondo Monetario Internacional que está orquestando toda la política nacional y que dice a través de los medios de comunicación y de las reuniones que tiene con los políticos tradicionales lo que se tiene o no se tiene que hacer, sino poner por delante la prioridad del derecho a un trabajo seguro, registrado, que alcance para llegar a fin de mes, el derecho a una jubilación digna y el derecho a la educación pública, ¿no? Con medidas como el boleto educativo gratuito, el aumento del presupuesto y una ley provincial de educación que permita poner en discusión cuál es la calidad educativa que necesitamos para proyectar el futuro de la juventud. Parte de estos planes del Fondo Monetario es hacer una reforma previsional que aumente la edad jubilatoria y que rebaje, que recorte las jubilaciones como lo hicieron en diciembre del 2017, pero muchas veces más. Lo que hay es un plan para justamente recortar derechos y afectar a los más vulnerables, que son las personas mayores. Nosotros tenemos una propuesta opuesta, que es restablecer los aportes patronales del 33% que permitían mantener el Fondo de Sustentabilidad del ANSES y que fue sacado por el ministro Cavallo durante los 90 y que el resto de los gobiernos nunca volvió a restituir, y que eso es lo que está provocando a este momento el problema de la garantía y sustentabilidad del ANSES. La reforma laboral a lo que apunta es a convertir este nuevo modelo de empresas que muchos estamos conociendo en los últimos años porque han llegado aquí a la provincia de Mendoza, como es Rappi, Globo, Uber, donde las grandes empresas con un poderoso capital internacional se deslindan de todo tipo de responsabilidades frente a los empleados que no reconoce como tales. Contra eso, nosotros lo que planteamos, también partiendo de que hay que invertir esas prioridades, es la necesidad de responder a la emergencia laboral prohibiendo los despidos por 18 meses, una ley de emergencia laboral, repartiendo las horas de trabajo en las grandes empresas para que todos puedan trabajar y que la introducción de nueva tecnología no implique menos puestos de trabajo,
y poder terminar de esa forma con la desocupación, garantizando el derecho a un trabajo seguro, que es lo único que en realidad puede terminar seriamente con la pobreza, ¿no? Bueno, el movimiento de mujeres planteó el año pasado realmente un fenómeno muy importante, que es un cambio cultural que tiene que abrir una nueva perspectiva para la Argentina, muy profunda. Vinculado a esto está el reclamo del derecho a una educación sexual integral en todas las escuelas, la atención de las víctimas de violencia de género desde una perspectiva integral, una perspectiva de género que combata los estereotipos machistas y la cultura patriarcal que se reproduce institucionalmente en nuestra provincia y en el país. Y, por supuesto, la provisión de anticonceptivos gratuitos en los hospitales para no llegar a una instancia tan traumática y difícil como es un aborto, y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos para que no muera una sola mujer más en la Argentina víctima de los abortos clandestinos que se cobran la vida de 300 mujeres en un año. Ligado a estas propuestas, nosotros queremos llevar al Congreso también la nacionalización de la Ley 7722 para frenar el avance de la megaminería contaminante y el fracking, que vienen avanzando tanto en San Juan como en Neuquén, provocando daños enormes en las cuencas hídricas. Sin esa cobertura nacional, permitiendo que sigan avanzando estas grandes empresas, ¿no?, que están explotando vaca muerta en el sur del país o con la megaminería en todo lo que es el norte, Mendoza va a quedar aislado y va a seguir la presión por terminar con la 7722. Hay que defender los glaciares, los recursos naturales y el futuro del planeta con legislaciones nacionales, y eso lo vamos a aspiramos también a representarlo con mucha fuerza dentro del Congreso Nacional. Bueno, punto final para esta edición especial de Chat Político, pensando en las próximas elecciones. Repasábamos lo que piensan, conocíamos nuevamente un poco a cada uno de los precandidatos que tenemos a diputados nacionales y que justamente estuvieron compartiendo un rato con nosotros. Recuerden que este fin de semana tenemos cobertura especial de Señal U en las elecciones PASO. Y también recuerden, y les recomendamos, que es importante consultar al padrón para poder ir a votar este próximo domingo. Recuerden que pueden consultar en www.padron.gov.ar. Con esta recomendación nos despedimos y será hasta la próxima.